esta parte del programa saludamos a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de NTN24 y de varios medios. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, un gusto. Igual, el gusto siempre es mío. Héctor, justo conversaba con Tamara Sujú hace unos minutos y mencionó algo que hablábamos de la campaña de los apadrinar un preso político, y justo mencionó a José Daniel Ferrer, pero lo mencionó porque uno de nuestros ahijados ha sido torturado, y lo llevábamos como noticia en la primera parte del programa, 15 días de huelga de hambre. Rosa María hace un llamado también a la ONU para que pongan atención sobre el caso de José Daniel Ferrer. Tiene amenazas sobre su vida. Digamos que el mismo director de la prisión donde se encuentra lo ha amenazado de muerte a él, a la familia. ¿Qué más se puede hacer por este hombre? Bueno, lo que se puede hacer es hacer caer a esa dictadura, para empezar. Claro que eso lo tienen que hacer los cubanos. Esta es una historia larga. José Daniel tuvo varias huelgas de hambre en pasado también, que alguna vez comprometieron su salud. Lo hizo en su casa y lo hizo en la prisión. Y es una puerta giratoria él mismo, ¿no? Como se usa el término que se usa en Venezuela, de los presos que unos entran y otros salen. Y José Daniel entra y sale él todo el tiempo. Y el ensañamiento de la dictadura con él es verdaderamente, no ya criminales, más allá de ser criminales, es realmente el terror que les causa una persona pacífica que resiste a la opresión de manera pacífica, y eso no lo entienden, y además lo que él representa, el cuidado de los ancianos, de los niños, de una sociedad que está completamente empobrecida y hambreada por esta dictadura. Eso es lo que más les irrita, que él otorgue la atención o el cuidado que el propio régimen no es capaz de dar. Claro, eso demuestra su incompetencia y demuestra su corrupción criminal, porque los recursos son usados en otra cosa, eh, y no en alimentar, en la salud. Los viejos mitos cubanos, ¿no? Que la alimentación y la salud eran más sólidos en el socialismo cubano que en el capitalismo del resto de América Latina. Tantos mitos que han exportado y que buena parte de nuestras sociedades políticas han consumido, además, dramáticamente, tristemente. Sí, vendieron tanto, ofrecieron tanto y han dado tan poco, realmente. Y pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en Cuba, pasa en Nicaragua, Ujú. pasa en Venezuela. Digamos que es una característica que los arropa a todos. Héctor, pasemos a un tema que hemos comentado tú y yo, pero que no quiero dejar por fuera en esta oportunidad, que es el tema de la OEA. A raíz de la reunión que se realizó en el Caribe, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde el señor Randim habló de Venezuela, dijo que no quería discutir si en Venezuela había una dictadura o no. Se ha planteado la polémica de si sirve la OEA o no sirve la OEA. Hay varias cosas. Número uno, si la decisión o la determinación de la administración Trump que no sirve la OEA está tomada de antemano, eso es un hecho. Y puede ser el caso debido a su reticencia de esta administración a involucrarse en el multilateralismo. Ocurre en la OEA, ocurre en Naciones Unidas, ocurre en eh, la Asociación Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. En fin,
Esa es una parte doctrinaria, si se quiere, de esta administración. Ahora, decir si la OEA sirve o no sirve es una pregunta abstracta. Sirve dependiendo de quién es el secretario general, qué convicciones tiene y cuánto coraje tiene para llevar adelante esas convicciones, que esas convicciones le están señaladas al secretario general por los documentos fundacionales de la OEA. Y depende de qué países tienen representación diplomática y se sientan en el Consejo Permanente, es decir, votan resoluciones. Ejemplo, cuando estaba Insulza, ¿servía la OEA o no servía? Y no, no servía, porque Insulso, como lo llamaban los venezolanos, funcionaba como satélite de Hugo Chávez. Tanto es así que la primera resolución llamando la atención sobre la situación institucional de Venezuela en la OEA ocurrió en el 2016, cuando ya había llegado Luis Almagro, dicho sea de paso. Entonces, si el secretario actual, Albert Randín, no va a discutir si tal caso o tal otro en esta situación Venezuela es una dictadura o es una democracia, claro, no está cumpliendo con el mandato de la organización al secretario general. Si el secretario general ignora estos temas, la OEA no sirve. Si el secretario general, como fue el caso con Luis Almagro, tomó estos temas en sus manos y allí fue y luchó y denunció y condenó y logró importantes avances en la visibilización, en la condena al régimen venezolano, bueno, la OEA sirvió. Pensemos una alternativa, Idania. ¿Sería mejor América Latina, las Américas completas, estarían mejor sin la OEA, verdaderamente? ¿Dónde se conversarían sobre estos temas? ¿Cuál sería el foro político donde estos temas serían tratados y donde tendrían además la trascendencia y la visibilidad periodística necesaria? Yo creo que cerrar la OEA, como plantea Estados Unidos, la administración, no es una buena idea. Lo que sí es una buena idea es exigirle al secretario general que cumpla con lo que le mandan los estatutos de la organización. Es decir, no es tanto la institución como los hombres que la conducen. Así es. Igual sucede con todas las instituciones. Sucede con Naciones Unidas, sucede con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Cuando estaba el príncipe Said, había denuncias constantes sobre Venezuela, entre otros. Y cuando llegó Michelle Bachelet, esas denuncias se redujeron. La presión de Michelle Bachelet sobre Venezuela fue menor. Y ya sabemos, porque la izquierda latinoamericana no presiona a Venezuela, en su gran mayoría. Algunos de izquierda sí lo hacen, como Almagro mismo. De eso depende el éxito o la función o la utilidad de una organización. Ahora, Héctor, pasemos a otro tema. Hablemos de Colombia. Hablemos del presidente Petro, que, digamos, tiene unos días agitados, por calificarlos de alguna manera. Han habido desavenencias con los Estados Unidos, hoy pareciera que las aguas toman su curso, hay quien apuesta cuánto va a pasar hasta la próxima crisis. Pero lo que más preocupa en este momento es los pasos, pronunciamientos, oposiciones que el presidente Petro asume y que muchos sienten que erosiona la democracia. La debilita, la erosiona, la falla a lo que es la democracia. Decías hace un minuto desavenencias con Estados Unidos. Bueno, Petro tiene desavenencias con el Senado colombiano también, lo cual es más grave. Porque eso significa precisamente esa erosión y ese debilitamiento de la democracia.
sigue ocurriendo su pretensión de llevar adelante un referéndum, una consulta que no ha sido autorizada por el Senado y que la Constitución marca que así debe ser. Así que la desaveniencia es con Estados Unidos, es con el Senado y es con la Constitución de Colombia. Y todo eso erosiona definitivamente la democracia y pone al país en una suerte de torbellino institucional muy desafortunado y muy peligroso. Bueno, ¿por qué ciertos líderes de nuestra región, cuando asumen el poder, tienen esta, no sé si llamarlo metamorfosis, porque creo que viene en el ADN, aunque lo disimulen a ratos, de creer que el Estado son ellos, o que el pueblo en general son ellos, y que la única verdad que beneficia al país es la de ellos? Así es, el Estado soy yo, Luis XIV. Creo que además ahí comenzamos hablando de Cuba, creo que además allí está la escuela cubana, es la escuela de partido único cubano que desafortunadamente muchos han adoptado como propia, la pretensión de tener un partido único, que en Cuba es por ley, pero en muchos otros países está ocurriendo en los hechos, de facto, que es el caso de Venezuela o Nicaragua. Y de esa manera hay imitadores que se dicen de izquierda, los socialistas del siglo XXI, pero también hay imitadores del otro lado, como es el caso de Bukele, que se ha reelegido, ha sido candidato para la reelección y vencido a pesar de la Constitución, violando la Constitución que prohíbe la reelección del presidente y concentrando todo el poder público en su oficina, reformando la Corte Suprema, con un férreo control de la legislatura, la suma del poder público en manos del presidente. Bueno, eso es partido único, como él mismo reconoció, pero eso es dictadura. Claro. De partido único. Tengo un minuto, y al productor que ya me lo señala, pero no quiero cerrar sin puntualizar algo en Colombia. Hay quien teme por la democracia colombiana. ¿Crees que la democracia colombiana tiene aún cómo defenderse? Yo creo que tiene cómo defenderse, pero no hay que darla por sentada. No hay que asumir que es a prueba de balas, que es a prueba de cualquier intento de desestabilizarlo. Ninguna democracia es. La democracia debe alimentarse, debe fortalecerse, y la manera de hacerlo es respetando los procedimientos constitucionales, que muchos, como señalabas, en nuestra región no parecen suscribir el respeto a los procedimientos constitucionales. Y esto está ocurriendo en Colombia, justamente, y está ocurriendo con Petro. Y esto es preocupante y es peligroso, y hay que tomar los resguardos, hay que inmunizar al sistema político contra esto. Por supuesto que es así. Héctor Chamis, en nuestra conversación semanal. Héctor, un abrazo, gracias por acompañarme. Un abrazo para vos, gracias. A ti.